Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a dar dos ejemplos de lo aprendido en la unidad número 2, en el cual vamos a dar un ejemplo de lo que se realizó en la empresa, que realizó una compra de una impresora 3D y la cual realizó un estudio para determinar si hay una relación entre el tamaño de la pieza y el peso de la misma. Se obtiene los siguientes datos. Se desea saber si se tiene la evidencia suficiente para determinar si hay una relación entre el peso, una relación entre sí, y quiere saber que si las piezas más grandes son más pesadas en evidencia. Tenemos estos datos, el tamaño de la pieza y el peso en gramos y el tamaño en centímetros. Vamos a desarrollarlo. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos nuestros datos. 10 datos. Vamos a ir a gráfica. Perdón, estadística básica. Vamos a ir a correlación. Vamos a poner nuestros dos datos. Aquí vamos a poner tabla de correlaciones en pareja para que nos dé el valor p-value. Y aquí nos van a dar esas gráficas. Ya no movemos más. No nos dio nivel de significancia. Y aquí tenemos nuestros datos. Vamos a ver que están algo alineados. Tenemos un dato demasiado disperso de los demás. Tenemos dos que se alejan. Los demás están casi podría decirse cerca o de la recta. Tenemos nuestro número de muestras que son 10. El tamaño o la correlación de, de tanto del peso como del tamaño es de 0.545. Y nuestro valor P, como podemos ver, tenemos que la muestra 1 es peso y tamaño de la pieza, la correlación, que ya tenemos aquí el dato, el índice de confianza de 95% para P, teniendo límite inferior y superior menos 0.129 a 0.875 y nuestro valor P es mayor a 0.05. Entonces tenemos que es 0.103. Para poder desglosar o entender o hacerlo más claro esto, vamos a ir a asistente, regresión simple y ponemos nuestros datos y utilizamos tipo de modelo de regresión lineal. Nivel de significancia lo dejamos igual. Y aquí nos arroja esta tabla. Vamos a darle un poco más de zoom. Ok, existe una relación entre Y y X, entre el peso y el tamaño. La relación entre el tamaño de la pieza y el peso no es estadísticamente significativo, dado que P es mayor a 0.05, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, no es significativo, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Dada a nuestro valor p-value, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, dado que no hay muchos datos que difieran o que sea significativa esta relación, dado nuestros valores. El porcentaje de variación explicado por el modelo de regresión puede explicar que el 29.69%, el 30%, bueno, el 29.70% de la variación del tamaño de la pieza. La correlación entre Y y X, la correlación del tamaño de la pieza y el peso no es estadísticamente significativo, no nos da una relación de si entre más grande sea la pieza, mayor será su peso. La inversa también. No tenemos nada que nos arroje. Aquí tenemos los datos dispersos. Aquí tenemos un dato demasiado alejado, que es el dato 5. Y todos los demás podrían decirse que están algo cerca. Este está alejado también. Son los residuos. Y no tenemos más. Entonces, para contestar las preguntas de este ejercicio, ¿se tiene la evidencia suficiente para determinar si hay una relación entre el peso y el tamaño? Definitivamente no lo hay. Tal vez no tenemos la evidencia suficiente o nos faltan más muestras. Entonces, en este caso no tenemos la evidencia suficiente. Las piezas más grandes son más pesadas.
No tenemos el dato, no podemos decir si sí, porque dado los resultados que tenemos, no son significativos. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí es cambio de, es relación, control temperatura contra humedad del material. En la empresa se realizó la compra de una nueva materia prima que se está usando para la elaboración de un nuevo producto médico. Es policarbonato. Este material tiende a absorber demasiado la humedad. Se realizaron una serie de pruebas para ver si la temperatura controlada ayudaba a disminuir la humedad del material, con diferentes parámetros que se estuvieron realizando. Esto se hizo durante 12 días y dado que estuvo causando problemas en el proceso, causando demasiado scrap, se desea saber si se tiene la evidencia suficiente dado al análisis o al reporte que se realizó para determinar si hay una relación entre la humedad del material y la temperatura controlada. Vamos a ir al ejercicio. De igual manera, vamos a ir a estadística, correlación, seleccionamos nuestras dos variables. En el resultado seleccionamos tabla de correlaciones en parejas. Vamos a aceptar. Listo, aquí tenemos la distribución de nuestros datos. No están tan lejos como en el ejercicio anterior. Nuestro número de muestras fueron 9. Nuestro contenido de humedad o nuestra correlación a la correlación entre temperatura y humedad es de 0.920. Y al contrario al ejercicio anterior, nuestro valor p-value es de 0. Entonces, con esto, inmediatamente se podría decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Vamos a hacerlo más claro. Vamos a ir a regresión. Regresión simple. Seleccionamos nuestras variables. Seleccionamos nuestro modelo lineal. Vamos a aceptar. Y vamos a acercarlo un poco más aquí la tabla. Tenemos que la Y es la temperatura y X el contenido de humedad. Entonces, ¿existe una relación entre la temperatura y el contenido de humedad del material? Definitivamente sí, dado que nuestro p-value es 0. La relación entre la temperatura y el contenido de humedad es estadísticamente significativa, dada que el valor p-value es menor a 0.05. El porcentaje de variación explicado por modelo quiere decir que de nuestros datos, el modelo de regresión puede explicar que el 84%, 84.70% es relativamente significativo y de la variación que hay correlación o variación en la temperatura y la correlación entre Y y X o la temperatura y la humedad, la correlación positiva fue una correlación positiva, como podemos observar, 0.92, que es el valor R, indica que cuando el contenido de humedad aumenta, la temperatura también se tiende a aumentar. Vamos a mover esto, porque era la inversa. Y X es la constante. Listo. Vamos a correrlo. Aquí vamos a tener los mismos datos, solamente aquí vamos a cambiar. Indica que cuando la temperatura aumenta, el contenido de humedad también tiende a aumentar. Entonces tenemos que, cuando mayor sea nuestra temperatura, aumentará entonces el contenido de humedad del material. Entonces tendríamos que tener parámetros controlados entre encontrar el parámetro indicado de menor temperatura para evitar que el material se humedezca lo menos posible. Y aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada por modelo lineal. Podemos ver que están un poco
alineados. Tenemos solamente estos dos datos que están, lo- estos dos datos son los más alejados. Y aquí lo vemos nuevamente, de residuos. Y por mi parte es todo en lo aprendido de la unidad número 2, Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Carlos René Martínez. Por mi parte es todo.